Cartagena de Indias, marzo de 1799. En una celda húmeda del Santo Oficio, una mujer que nadie sabe cuántos años tiene exhala. Su piel es tan arrugada como corteza de árbol viejo. Los guardias dicen que tiene 80 años. Los archivos más antiguos de la ciudad ya la nombran como anciana hace 60 años. Si dichos documentos son verídicos, tendría más de 100 años, una edad imposible para una esclava en el Caribe colonial. Se llama Rufina de Los Santos, aunque ese no era su nombre de nacimiento. Está sentenciada a muerte por envenenamiento, pero lo que la policía no sabe es que su último asesinato fue solo la última entrada en una lista que perdió la cuenta hace mucho tiempo. Lo que estás a punto de leer no es la historia de una asesina cualquiera. Es la historia de una guerra silenciosa de más de medio siglo que desafió todo lo que pensaba saber sobre justicia, venganza y resistencia. Frente a Rufina, sentada en un banco de madera apolillada, humedad, el padre Ignacio de Mendoza cierra su cuaderno de confesiones con manos temblorosas, música. Durante 3 días ha escuchado la historia más inquietante de sus 40 años de sacerdocio. Lo que empezó como una confesión de rutina de una esclava condenada acaba poniendo en tela de juicio toda su comprensión teológica del bien y del mal. El padre observa a Rufina con horror y fascinación morbosa. Esta mujer no se arrepiente, no pide perdón a Dios, no llora por la salvación de su alma inmortal. Describe sus delitos con la frialdad de un farmacéutico recitando fórmulas. Nombra plantas, dosis precisas, escalada de síntomas, tiempos de agonía. Música. Lo hace con la serenidad de quien recita una receta de cocina comprobada. La celda huele a humedad rancia. Música, orina, estancada, muerte. Una vela de cebo arroja sombras danzantes sobre las paredes de piedra manchadas de moho. Afuera, Cartagena arde bajo el sol. Ecuatorial de marzo, ajena a lo que acaecía en aquella habitación. El puerto Bully con música su tráfico habitual. Barcos esclavistas africanos, azúcar, tabaco, música, oro. La ciudad es la joya del imperio español en América, erigida sobre el sudor de miles de africanos arrancados de sus tierras. Rufina 12. Música. Su pecho se alza y cae con cada bocanada de aire. El médico que la revisó esa mañana le diagnosticó neumonía, avanzada con complicaciones pulmonares. Es probable que no llegue a la horca donde tenía prevista su ejecución pública. Las autoridades coloniales la querían ahorcar en público como escarmiento ejemplar para el resto de los esclavos, pero la muerte se adelantará por causas naturales. Hay una ironía trágica en ello. Una mujer que aprendió a matar lentamente, a controlar cada detalle, ahora es devorada por una enfermedad que no puede controlar. El padre Mendoza abre. De nuevo el cuaderno con casi reverencia ritual. En la primera hoja, con su letra más delicada y temblorosa, una cifra subrayada 2 veces, entre 10 y música 15, su estimación prudente del número total de víctimas de Rufina según su confesión, aunque ella misma reconoció con escalofriante sinceridad que no puede precisar la cifra con certeza. Muertes directas, muertes indirectas, muertes posiblemente accidentales, muertes en las que tuvo un papel menor. Los límites se desvanecen cuando se trabaja durante años con venenos diseñados para simular enfermedades naturales. Las autoridades coloniales solo saben el último. Música. Don Cristóbal de Avendaño, su último amo,
falleció hace 3 meses en síntomas claros e inconfundibles de envenenamiento por arsénico. El nuevo médico del pueblo, el doctor Sebastián Montoya, educado en las mejores universidades europeas, conocedor de las últimas obras de toxicología del gran Matteo Orfila, identificó los signos que otros médicos habían ignorado durante décadas. Hizo algunas pruebas químicas simples, pero música contundente, y halló rastros definitivos de arsénico blanco. Revisaron el cuarto de Rufina y encontraron un pequeño frasco con polvo blanco oculto entre sus escasas posesiones. Pero lo que las autoridades coloniales no esperaban era lo que vino después de él. Detención. Cuando la detuvieron y le mostraron las pruebas, Rufina no negó nada. Por el contrario, confesó sin inmutarse el envenenamiento de don Cristóbal Música, y, ante el horrorizado asombro de todos, comenzó a enumerar metódicamente otros casos. Nombró a los 2 muertos hacía décadas Música. Describió síntomas con exactitud médica que ninguna esclava analfabeta debería conocer. Describió formas de envenenamiento tan refinadas y complejas que los investigadores tuvieron que rebuscar en los archivos locales polvorientos para confirmar sus afirmaciones imposibles. Los registros confirmaron lo imposible. Todos esos hombres que decía habían muerto tal como ella lo decía. Las fechas coincidían exactamente. Los síntomas registrados Música en certificados de defunción antiguos coincidían con lo que Rufina recordaba haber escuchado. Música, lo que había perdido. Durante décadas se achacó ciegamente a fiebres tropicales, desórdenes biliares y apoplejías fulminantes. Ahora aparecía como una serie Música escalofriante de asesinatos premeditados, pacientes y ocultos a la perfección. Toda Cartagena se estremeció cuando los rumores comenzaron a filtrarse. La vieja esclava invisible que había cocinado, servido y cuidado de sus amos durante más de medio siglo era, de hecho, una asesina en serie que actuó con total impunidad en las narices de médicos, música, autoridades y buenas familias. El padre Mendoza mira a Rufina. Su respiración, música, se vuelve errática. Sabe que son sus últimas horas y sabe también que lo que ha oído en esta celda transformará su fe para siempre. Porque Rufina no solo confesó delitos, expuso las fallas del sistema que él mismo ha contribuido a mantener con sus sermones de obediencia cristiana y aceptación del sufrimiento. Rufina, la historia. Música. Empieza mucho antes de su primer asesinato. Inicia en otro continente con una niña que tenía otro nombre y otra vida. Antes de ser Rufina de los Santos tuvo otro nombre, un nombre Wolof que resonaba en las orillas del río Senegal y que significaba algo hermoso en una lengua que aquí nadie hablaba ni recordaba. Ese nombre se ahogó en el Atlántico junto con todo lo que ella había sido antes de las cadenas. Nació aproximadamente en 1697. En un pueblo agrícola de África Occidental, en un área devastada por el comercio de esclavos. Su familia sembraba mijo y sorgo. Su abuela era curandera, conocedora de plantas medicinales y rituales de sanación. La niña, futura Rufina, aprendió a reconocer raíces, cortezas, hojas. Aprendió cuáles calmaban dolores, cuáles bajaban fiebres, cuáles debía emplear con sumo cuidado, pues la frontera entre medicina y veneno era fina como un cabello. Este saber era poder femenino reconocido en su sociedad. Las curanderas eran consultadas, respetadas, temidas, pero ese poder no la amparó cuando llegaron los mercaderes. Su captura no fue por una gran guerra, sino por algo más gélido, deuda.
Su familia tenía que pagar tributo a un cacique local que estaba endeudado con mercaderes europeos. Cuando no pudieron pagar, el jefe vendió como esclavos a traficantes a varios jóvenes de familias deudoras, incluida la niña de 15 años que sabía de plantas. La caminata a la costa duró semanas. Música. Encadenada del cuello a otros prisioneros, caminó descalza bajo el sol. Vio morir a 2 personas en esa marcha. Una anciana que se derrumbó por agotamiento y un niño que enfermó. Los traficantes los dejaron tirados en la carretera. Cuando llegó a la orilla, contempló música por primera vez el mar. También observó los fuertes europeos en donde miles de africanos aguardaban a ser embarcados. El hedor era sofocante, sudor, mierda, miedo. Concentrado, la encerraron en un calabozo subterráneo durante semanas. El día del embarque le marcaron con hierro candente en el hombro las iniciales de la negrera que la había adquirido. El dolor era insoportable, pero aprendió a no gritar. Gritar solo traía más golpes. Aprendió a convertirse en piedra, a ocultar todo tras una máscara de docilidad. El barco negro era un infierno flotante. La bodega estaba adaptada para llevar el mayor número música de cadáveres posible sin ningún tipo de humanidad. Los africanos eran apilados en música estantes tan apretados que no podían sentarse. El calor era sofocante. El hedor a cuerpo sucio, disentería y vómito era tan fuerte que algunos marineros se negaban a bajar. Durante 3 meses, la niña sobrevivió en condiciones que acabaron con 1/3 de los esclavizados en ese viaje. Sobrevivió porque miraba todo. Miraba qué cosas daban lugar a un castigo, música, cómo era la jerarquía en ese mundo de horror. Esta capacidad de observación fría, y en su principal arma. También vio morir a algunos prisioneros antes de llegar. Vio hombres y mujeres que se negaban a comer y morían de hambre. Vio a otros lanzarse al mar encadenados y ahogarse. Los marineros lo llamaban melancolía fija, pero ella decidió vivir, no por esperanza, sino por algo más visceral, rabia. Una rabia congelada en su interior que esperaría décadas para explotar. Osage. El barco atracó en Cartagena de Indias en 1712. El puerto era el principal punto de distribución musical de esclavos africanos para toda Sudamérica. Miles de personas que transitaban por allí cada año con destino a las minas de oro, las plantaciones de caña, las haciendas de añil y el servicio doméstico. La subastaron en la plaza de los coches, desnuda, música, para que compradores inspeccionaran su cuerpo. Le revisaron los dientes como a un caballo. Se tocaron los músculos. Un médico la declaró sana y en edad reproductiva. Tenía 15 años. Don Alonso de Esquivel, un hacendado azucarero de Turbaco. 70 pesos. Música. El escribano dejó asentado el negocio. La niña africana ahora era propiedad de don Alonso como sus mulas y sus tierras. Le pusieron Rufina en honor a una santa católica. La rociaron con agua bendita y oraciones, y así se consumó su metamorfosis musical de niña libre llamada Wolov, rufiana de los santos, esclava matriculada. La hacienda. La esperanza tenía poco de esperanza. Los esclavos vivían, asesinados en barracones. Cortaban caña de sol a sol. El capataz Damián mandaba con el látigo. Las cicatrices en las espaldas eran mapas de dolor. Música. Rufina fue designada al campo. El trabajo era salvaje. Cortar caña al sol, música,
con las manos sangrando rodeada de bichos. Muchos morían en el primer año. Los amos música consideraban más rentable explotarlos hasta morir y comprar otros. Pero Rufina sobrevivió porque aprendió rápido. Nunca se quejó, se hizo invisible. La invisibilidad era poder. Cuanto menos te vieran, menos te pegaban. Más tiempo tenías para mirar y pensar. A los 6 meses la movieron para la cocina porque una cocinera se había muerto. Este cambio marcaría el resto de su vida. Conoció a Juana, una esclava criolla de 40 años, nacida en Colombia. Música. Juana era la jefa de cocina con acceso a la despensa, hierbas y especias, y Juana sabía cosas. Una noche, Rufina observó a Juana mezclar algo en la sopa del capataz Damián. Fue un acto. Rapidísimo. Juana vio que Rufina la había visto. Música. Se miraron. En ese momento se hizo un trato. Juana le fue enseñando. Le mostraba plantas. Música explicaba propiedades curativas, pero el mensaje estaba ahí. Esta raíz, la música, quita dolores de estómago en poca cantidad. En mucha, provoca vómitos mortales. Esta flor tranquiliza o, en exceso, paraliza el corazón. Rufina devoraba cada enseñanza. Su saber africano se mezclaba con el criollo de Juana. Estaba haciendo música. Una educación singular. Farmacología de la venganza. Juana le confesó que había envenenado al antiguo música amo 10 años atrás. Nadie lo supo. Murió de fiebres malignas. La clave era paciencia. Pequeñas dosis durante meses simulando enfermedades naturales. Mientras tanto, don Alonso violó a Rufina en múltiples ocasiones durante 3 años. Cada noche que ella lo acompañaba a su cabaña, tomaba nota de lo que comía, lo que bebía, cuando él bajaba la guardia. En 1715, don Alonso empezó con fuertes dolores de estómago. Los médicos le diagnosticaron disentería. Murió 6 meses después, retorciéndose de dolor. Rufina tenía 18 años cuando cometió su primer asesinato. No sintió culpa, sintió poder. Su formación apenas había comenzado, y su guerra duraría más de 80 años. La hacienda La Esperanza la heredó el sobrino de don Alonso, un joven endeudado que necesitaba dinero. Música. Vendió algunos esclavos para saldar deudas. Rufina, música, fue comprada por don Fernando de Salcedo, mercader de vinos y especias de Cartagena, en 60 pesos. El regreso a la ciudad significó un cambio. Rufina abandonaba los cañaverales y se adentraba en el universo urbano colonial. Cartagena, en 1716, era una música ciudad enriquecida por el tráfico de esclavos, oro y mercancías que se enviaban a España. La casa de los Salcedo, en el barrio de San Diego, era un palacete colonial. Muros, musical corales de piedra, techos de madera labrada, patios con fuentes de azulejo. Los esclavos domésticos estaban mejor que los de campo. Comían decentemente. No soportaban el sol ni el trabajo pesado, pero la esclavitud urbana tenía sus propias brutalidades. La observación era continua. Cada paso seguido, cada gesto leído. Los esclavos domésticos debían dominar el arte de la invisibilidad consciente, estar presentes sin ser vistos como personas música reales. Rufina fue colocada como sirvienta bajo la supervisión de doña Magdalena de Salcedo, la esposa de don Fernando. La señora padecía dolores de cabeza crónicos que los médicos no. Música. Aliviaban. Consultaba al boticario del pueblo,
que le preparaba tinturas, música, extractos y polvos medicinales. La botica fue su nueva universidad. Doña Magdalena, ya confiada, la mandaba a traer medicinas. Música, Rufina observaba. Observaba frascos etiquetados en latín. Oía al boticario recitar dosis. Se aprendía de memoria nombres: laudanum, tintura de opio; extracto de belladona, sales de mercurio; el boticario don Sebastián. Montero era locuaz. Disfrutaba alardear de su conocimiento. Ante una esclava que nada sabía de música médica, discurría. No sabía que la mujer callada se aprendía de memoria cada palabra, cada dosis, cada advertencia de toxicidad. Rufina descubrió que el agua no llevaba opio y podía matar por sobredosis, que la belladona para dilatar las pupilas, música, en dosis altas provocaba delirio y paro respiratorio, que las sales de mercurio para la sífilis eran tóxicas y hacían un daño irreparable. Este saber se añadía al que Juana le había enseñado en la hacienda. Rufina conocía dos mortales tradiciones: plantas americanas y africanas, y brebajes farmacéuticos europeos. Era una mezcla que ninguna mujer de su clase debería tener. Durante 5 años, Rufina se comportó. Estaba trabajando duro. Servía a doña Magdalena con aparente devoción. Se ganó la confianza de la familia. La consideraban una negra fiel. Pero tras la fachada de sumisión, miraba, medía. Don Fernando de Salcedo era reverenciado música en público, brutal en privado. Cuando bebía, cosa que sucedía a menudo, su música carácter se transformaba. Insultaba a su esposa, pegaba a los esclavos. Una noche arrojó a Rufina un candelabro de plata por derramar vino, dejándole una cicatriz de por vida en la sien. Mientras limpiaba su sangre, Rufina decidió: don Fernando moriría agonizando, lo suficiente para que su familia. No iba a quedarme de brazos cruzados mientras veía cómo se deterioraba. Primero, analizó sus musicales costumbres. Era un hombre de costumbres. Tomaba vino tinto todas las noches. Fumaba en pipa después de la comida. Desayunaba chocolate espeso todas las mañanas. Estas rutinas eran agujeros, música explotables. Segundo, calculó qué materiales tenía a mano. En el almacén guardaban arsénico blanco para matar ratas, música; sulfato de cobre para curar maderas; antimonio para teñir, todos venenos mortales. Tercero, analizó síntomas de enfermedades comunes para simular sus síntomas. Las fiebres señalaban una infinidad de males. Los trastornos biliares eran la causa de los problemas digestivos. Las apoplejías abarcaban todo tipo de colapso repentino. En 1722, música, Rufina cometió su segundo asesinato con mayor sofisticación que el primero. Comenzó a mezclar pequeñas dosis de arsénico blanco en el vino de don Fernando, en dosis tan pequeñas que no producían síntomas inmediatos, pero se iban acumulando en el organismo. El arsénico es un elemento con la capacidad bueno para envenenadores pacientes. Música se acumula en los tejidos del cuerpo. Dosis subletales durante semanas llegan a ser tóxicas. Los síntomas se desarrollan lentamente, simulando una enfermedad natural. 2 meses después, don Fernando empezó con molestias en el estómago, náuseas intermitentes, pérdida de apetito. Los médicos recetaron música, purgantes y sangrías, tratamientos que aceleraron su intoxicación al debilitar su organismo. Rufina lo miraba avanzar con ojo científico. Ajustaba dosis en función de resultados. Cuando los síntomas se agravaban, disminuía por un tiempo, lo suficiente para tranquilizar a la familia. Luego volvía a empezar.
También añadió extramonio, música, molido a su tabaco de pipa. El extramonio tiene alcaloides que provocan desorientación y alucinaciones. Música, mezclado con tabaco, los efectos se atribuían a embriaguez. Don Fernando empezó a lamentarse de sueños raros y confusión. Los médicos dijeron que estaba deprimiéndose. Su caída fue lenta y pública. Un hombre fuerte se volvía flaco y perdido. Sus negocios se vieron afectados. Sus compañeros decían que estaba loco. Tras 8 meses de envenenamiento, don Fernando de Salcedo falleció en su lecho rodeado de familiares, sacerdote y médicos confusos. El certificado enumeró fiebres intestinales malignas con complicaciones nerviosas. Rufina lloró en el entierro con perfecta convicción. Nadie lo supo. Tenía 25 años y había asesinado a 2 hombres sin dejar rastro. Pero doña Magdalena, destrozada, música, se retiró a un convento. Vendería todo, hasta los esclavos. Rufina fue vendida a don Rodrigo de Montalvo, militar retirado, cruel y paranoico. Por primera vez en años, música Rufina tuvo miedo de verdad. Don Rodrigo de Montalvo era otro, excapitán del ejército español. Había estado 20 años luchando contra rebeliones indígenas, cazando cimarrones. Había visto morir compañeros envenenados. La experiencia lo volvió un paranoico sistemático. Su hacienda era un cuartel. Los esclavos vivían en barracones vigilados. Todo lo que hacían era observado. Las raciones se repartían públicamente, pesadas y contadas. Don Rodrigo había establecido un régimen en el que ningún esclavo tenía derecho exclusivo música a su alimento o bebida. Rufina supo en el acto que sus tácticas habituales no funcionarían. Don Rodrigo jamás comía nada preparado por una sola persona. Rotaba. Siempre andaba gritando a los criados. Degustaba la comida de sus esclavos antes que la suya, pues pensaba que si había veneno, morirían ellos primero. Los castigos eran ejemplares y salvajes. Don Rodrigo consideraba que el miedo era la única manera de gobernar. Azotes, mutilaciones, largas exposiciones al sol. El mensaje estaba claro. La rebelión sería sofocada sin música piedad. Rufina era la bandera y limpiab. 2 años música, estudió a don Rodrigo como militar. Estudia al enemigo. Buscaba la falla en su coraza de cautela. La halló en su vanidad. El capitán estaba enfermo de gota, enfermedad dolorosa de las articulaciones. Los ataques eran tan fuertes que no podía caminar. Para un hombre que se consideraba a sí mismo fuerte, esto era degradante. Le preguntaba a un curandero mestizo llamado Sebastián, que hacía ungüentos para dolores en las coyunturas. Don Rodrigo confiaba en Sebastián, pues lo conocía de música campañas, militares. Era casi la única persona fuera de la familia en quien confiaba. Rufina debía de llegar a Sebastián. La oportunidad se presentó cuando el curandero acudió a la hacienda para revisar a don Rodrigo en un ataque severo. Rufina, la encargada de traer agua caliente, pudo hablar. Música. Dijo que conocía hierbas africanas para dolores de coyunturas. Sebastián, curioso, le preguntó. Rufina relató remedios reales que su abuela preparaba. El chamán quedó sorprendido. Cuando volvió 2 semanas después, pidió que estuviera Rufina para preguntarle por hierbas, y así dio inicio una colaboración clandestina. Sebastián, al creer haber hallado una rica fuente de sabiduría ancestral, preguntaba a Rufina:
Le mostraba remedios reales mezclados con consejos sutilmente venenosos. Le habló del eléboro, que en pequeñas dosis desinflamaba, pero en dosis mayores era cardiotóxico. Le dijo que el eléboro en uso externo, heridas abiertas como las de gota, podían ser absorbidas por la sangre. Sebastián empezó a añadir el éboro a sus pociones. Lo que Rufina no dijo fue la dosis. Le proporcionó dosis que parecían medicinales, pero que en el uso repetido durante meses, música, provocarían una intoxicación sistémica lenta. El plan era perfecto. Rufina no manipulaba la comida de don Rodrigo, no preparaba sus bebidas, pero había convertido al boticario en un instrumento involuntario y su medicina en veneno. Los efectos tardaron meses. El eléboro se acumuló. Don Rodrigo comenzó con náuseas sin explicación, palpitaciones, confusión mental, visión borrosa. Los médicos estaban desconcertados. Revisaron su alimentación y no hallaron nada. Interrogaron a esclavos en busca de conspiraciones. Nunca pensaron que el veneno se filtraba en su piel, a través de canciones que él rogaba música que tocara. Don Rodrigo se puso más sospechoso. Aumentó la vigilancia, pero todos los controles eran de comida y bebida. No, le defendían de la medicina que diariamente aplicaba en sus pies ulcerados. Tras casi 2 años de estar expuesto, su corazón falló. Se derrumbó de repente mientras música inspeccionaba campos. Se cayó del caballo, se retorció y murió. Tenía 53 años. El médico certificó apoplejía fulminante. No había veneno en su estómago. Su plato estaba limpio. Su corazón simplemente se detuvo. Rufina, música, estaba en los campos cuando ocurrió, rodeada de testigos. No había estado cerca de don Rodrigo. No podía culparla. Sebastián escapó de Cartagena 3 días después, aterrorizado. Nunca llegó a saber música que había sido alterada, pero su intuición le dijo que algo turbio se escondía tras aquella muerte. La viuda vendió música, todo. Rufina, de más de 40 años, fue comprada por otra familia. Había asesinado música a 3 patrones. Se había convertido en una maestra. El veneno no siempre estaba en la comida, había aprendido. Podría estar en la medicina, en eventos, en el aire. Su guerra seguía música invisible, mortal. En 1735, Rufina fue adquirida por don Nicolás de Herrera, hacendado de Añil en Maates. Esta compra lo cambiaría todo. Por primera vez en décadas no estaría sola en su mortal saber. La hacienda Herrera era grande, con más de 60 esclavos. Era una sociedad mixta, africanos de varias naciones, criollos nacidos en Colombia, zambos y mulatos. Cada clan tenía música, sus propias tradiciones y, lo más importante, conocimientos sobre hierbas y venenos. Rufina observó durante semanas antes de atacar. Otros conspiraban con los amos música, chismorreando. Otros se quedaban a distancia, sobrevivientes sin participar, y había un tercero que se revelaba música en silencio. Reconoció a María Candela, una mujer cono de 50 años que realizaba rituales y era consultada clandestinamente para curaciones. Reconoció a Tomás, criollo, conocedor de hierbas locales, a Jerónimo, zambo, práctico en venenos veterinarios. Rufina se dio cuenta de que no era la única que había. Música usó venenos. María Candela había asesinado a un capataz 5 años atrás. Tomás conocía plantas paralizantes. Había oído hablar de otras muertes sospechosas, pero esos envenenamientos habían sido improvisados, sospechosos.
Algunos esclavos habían sido torturados y asesinados por sospechas en el pasado. No era falta de conocimiento o ganas. Música era falta de método y paciencia. Rufina empezó a enseñar, no en público, sino en diálogos discretos. Les enseñó algo. El mejor veneno es el que nunca se ve. Les habló de dosis bajas por mucho tiempo, música como simular síntomas de enfermedades comunes, como estudiar rutinas, música encontrar puntos débiles, esperar el momento. Les pasó años de experiencia, paciencia, invisibilidad, cambio de tácticas. Se reunían en secreto por las noches en el bohío de María Candela. No eran conspiradores políticos. No tramaban rebelión. Eran algo peor, una red de conocimiento mortal, protegida por silencio colectivo. María Candela le enseñó a Rufina prácticas Congo. Le contó sobre el adulterio, sobre la hierba de él y sus poderes para provocar delirios, música, cuando se dosificaba adecuadamente. Tomás le enseñó plantas colombianas, raíces fermentadas que generaban toxinas paralizantes, hongos que provocaban fiebres indistinguibles de enfermedades, música, tropicales. Jerónimo habló de compuestos veterinarios, arseniato de plomo, mercurio, música, compuestos de fósforo, todos de venta en la tienda. Hacienda, todos mortales en manos entrenadas. La meta surgió de forma natural. El capataz, música, odiado por todos, violaba rutinariamente a esclavas, castigaba a hombres por faltas inventadas, separaba familias. Incluso otros capataces la consideraban demasiado cruel. La red música se puso en acción. No sería asesinato en solitario, sino en equipo, muerte por 1000 cortes, en la que entre todos acabarían con Eusebio. María Candela le preparó una defensa con extractos, música, irritantes cutáneos crónicos. Tomás envenenó su licor con extractos hepatotóxicos. Jerónimo impregnó su montura con sustancias irritantes. Rufina a veces añadía sustancias que provocaban inflamación crónica del intestino. Durante 6 meses, música. Eusebio fue apuñalado por la espalda. Su piel se cubrió de llagas purulentas. Su hígado, música, empezó a fallar. Se puso amarillo. Su sistema digestivo se apagó. Perdió peso, dramáticamente. Su comportamiento se volvió impredecible, paranoico. Los médicos estaban desconcertados. Le diagnosticaron fiebres perversas con música, complicaciones cutáneas y digestivas, probablemente sífilis terciaria asociada a tétanos. Eusebio murió en agonía, lleno de llagas, delirando. Antes de morir gritaba música, que los esclavos lo habían maldecido. Nadie se tomó en serio estas denuncias, pero un joven esclavo, aterrorizado, se lo confesó al sacerdote. Mencionó chismes, encuentros nocturnos, conocimientos de hierbas. El cura dio parte a la autoridad. Inició una investigación. 3 esclavos fueron capturados y torturados. 1 murió torturado. Los demás no lograron señalar responsables. La investigación se detuvo. Don Nicolás, agitado, vendió algunos esclavos, dispersando la comunidad. Rufina fue vendida a Cartagena, María Candela a una hacienda lejana. La red se dispersó, pero el conocimiento quedó. Se pasaría a otros en otras haciendas. Era una herencia oscura que se extendía. En silencio. Rufina tenía más de 50 años. Había causado 4 muertes directamente, pero había descubierto que su conocimiento podía compartirse, que no estaba sola en su guerra. Su próximo destino musical la esperaba. Conocería algo inesperado, verdadera compasión de un amo.
y esa piedad le costaría el asesinato que más la atormentaría. Lo que está por venir pondrá a prueba todo lo que cree saber sobre venganza y justicia. En 1750, Rufina fue adquirida por doña Beatriz de Ulloa, una viuda de 60 años. Música. Reconocida en Cartagena por el buen trato a sus esclavos. Por primera vez en años, Rufina sintió algo que había olvidado, algo parecido al respeto. Los esclavos de doña Beatriz comían bien. No eran sometidos a castigos violentos. La señora incluso les enseñaba a leer. Doña Beatriz trataba con respeto a Rufina, le pedía su opinión, le agradecía. Cuando Rufina se enfermó, la señora le llevó medicina. Durante 5 años Rufina no envenenó a nadie. Sirvió fielmente. Cuidó de doña Beatriz con verdadera devoción. Otros esclavos decían que se veía diferente, más en paz, pero seguía siendo esclavitud. Música. Rufina no podía irse. No era su derecho. Era de su propiedad, por muy amable que fuera su dueña. En 1755, don Antonio de Velasco empezó a galantear a doña Beatriz. Era hacendado, rico, viudo reciente, buen partido, pero con fama turbia. Sus esclavos contaban atrocidades, música, violaciones en serie, castigos sádicos. Doña Beatriz, sola y acorralada por la familia, le dio el sí. Rufina oía pláticas. Esclavos de otras casas avisaban. Si don Antonio se mudaba, todo cambiaría. Vendería a los esclavos actuales. Traería su propio terror. El edén parcial de Rufina llegaría a su fin. La noche antes de la boda, doña Beatriz halló música a Rufina llorando. Le preguntó qué pasaba. Rufina reconoció que temía ser vendida. Doña Beatriz la abrazó. Le prometió que jamás la vendería, que rogaría a don Antonio que la tratase bien. Rufina quería creerle, pero décadas de estar casada con Amos le habían mostrado que sus juramentos no significaban nada una vez que el dinero estaba en juego. Tomó una decisión que la perseguiría por el resto de su vida: envenenar a don Antonio antes de que destruyera ese relativo espacio de dignidad. El día de la boda, Rufina preparó el vino para la cena nupcial. Era un título que doña Beatriz le había concedido. En ese vino puso tal cantidad de extracto de digital que habría bastado para producirle un paro cardíaco fulminante. Don Antonio de Velasco murió la noche de bodas. Tras beber vino, se retiró con doña Beatriz. A medianoche tuvo fuertes palpitaciones, mareos, confusión. Su corazón se detuvo en minutos. El médico, música, certificó la muerte por congestión cardíaca, provocada por el exceso de excitación nupcial. Nadie sospechó de envenenamiento. Doña Beatriz se derrumbó. 2 viudeces en una vida. C. Se volvió religiosa fanática en busca de una justificación. Música. Rufina la atendió con doble devoción mientras la culpa la consumía. Había asesinado al esposo de la única persona que la trataba como a una persona. Doña Beatriz vivió 20 años más gastando su herencia en obras de caridad, música. Murió en 1775 en su cama con Rufina sosteniéndole la mano. En su testamento liberó a algunos esclavos, pero no a Rufina. La dejó en herencia a su sobrino don Cristóbal de Avendaño, rogando que la trataría bien por ser leal y devota. Rufina tenía 70 años. Había asesinado a un hombre inocente por unos privilegios. Su mayor pecado y su último amo la aguardaban. Don Cristóbal de Avendaño tenía 30 años cuando heredó a Rufina en 1775. No era ni especialmente cruel ni especialmente amable.
era indiferente. Para él los esclavos eran bienes, música, productivos. Rufina, ya muy vieja para el trabajo pesado, fue destinada a las labores domésticas. La casa de don Cristóbal era caótico. Había heredado dinero, no disciplina. Apostaba compulsivamente. Daba fiestas salvajes de días. Música se endeudaba. Se decía en Cartagena que en pocos años se gastaría toda la herencia de su tía. Rufina lo miraba con desprecio y lástima a la vez. Este hombre era la ruina de la clase que la había esclavizado. No era necesario matarlo. Él se estaba matando música solo. Por primera vez en años, Rufina pensó solo. Sobrevivir sin hacer nada, esperar a que la naturaleza hiciera lo suyo. Pero en 1798, don Cristóbal cometió un error fatal. Necesitado de dinero, vendió algunos esclavos, entre ellos 2 niños pequeños, hijos de una esclava llamada Lucía. La separación familiar era una práctica común, pero quizás la más cruel de la esclavitud. Lucía rogó. Música lloró. Prometió trabajar sin descanso, tenía que alimentar a sus hijos. Don Cristóbal le dio una bofetada por atrevida. Los niños fueron vendidos a un comerciante que los llevaría a lejanas plantaciones. Lucía se derrumbó, música destrozada. Rufina lo observó. Algo se rompió. Había matado por venganza, por supervivencia, por defender privilegios, pero esta vez sería diferente. No mataría por ella, mataría por justicia, música por Lucía, por todos los que habían perdido separaciones como esa. Lo planeó. Don Cristóbal, a pesar de música, deudas, tenía una bodega de vinos importados, era su único lujo, inquebrantable. Se emborrachaba todas las noches. Rufina empezó a envenenar con arsénico blanco las botellas canciones preferidas, pero esta vez no esperó. Cuanto mayor fuera la dosis, más rápido, más claro, más fuerte sería el efecto. Don Cristóbal empezó con vómitos, música diarrea, fuertes dolores de estómago. Los médicos sospecharon de disentería, recetaron remedios que no funcionaron. Un joven médico, el doctor Sebastián Montoya, formado en Europa, conocedor de la toxicología actual, decidió investigar. Pidió muestras de vómito y heces, hizo análisis químicos simples, encontró rastros de arsénico. Los guardias tomaron declaración a todos. Revisaron la cocina, la despensa, la bodega. Ayers hallaron polvo blanco en un frasco oculto música en el cuarto de Rufina. Fue arrestada. Don Cristóbal murió 3 días después, música, en agonía. Rufina no huyó, no negó, dijo. Pero no solo admitió el asesinato de don Cristóbal, sino que comenzó a narrar una historia imposible. 5 amos. Décadas de envenenamientos. Una vida entera de venganza. Música sistemática. Los interrogadores creyeron que era demencia senil, pero Rufina dio detalles, nombres, fechas, métodos, síntomas. Describió plantas con exactitud científica, refirió casos mortales documentados décadas atrás. Los agentes confirmaron sus declaraciones. Los archivos decían que estaban muertos. Los síntomas coincidían. Cartagena se estremeció. La vieja esclava invisible había sido una asesina en serie. Durante más de medio siglo, el juicio fue corto. Fue condenada a muerte por garrote vil, pero las autoridades tomaron una decisión inusual. Querían su total confesión. Designaron al padre Ignacio de Mendoza para que todo lo registrara. Durante 3 días, Rufina desahogó su historia al padre Ignacio de Mendoza,
en su celda mojada. Música. Fue una catarsis y un último desafío al sistema que la había esclavizado, música, durante más de 80 años. Habló primero de África, del nombre que perdió en el mar, de la abuela curandera que le enseñó el lenguaje de las plantas. Narró la travesía atlántica con tal realismo música que hizo empalidecer al sacerdote. Los cuerpos apilados, el hedor sofocante, los suicidios cotidianos de aquellos que elegían la muerte antes que el destino incierto. Habló sin emoción, como quien relata eventos históricos distantes. Luego, detalló cada abuso que sufrió a manos de don Alonso de Esquivel durante 3. Música años, no con lágrimas ni drama, sino con la exactitud clínica música de un registrador de pruebas. El padre Mendoza trató de interrumpirla varias veces, avergonzado por los detalles gráficos, pero ella siguió música implacable. Necesitaba documentar qué tipo de hombres eran sus víctimas antes de serlo. Alcanzó la parte de los asesinatos y su tono cambió ligeramente. Mencionó a Juana, la cocinera criolla, música, su mentora sin querer, mostrándole que la diferencia entre medicina y veneno era solo una cuestión de propósito y dosis. Describió como la adelfa, con sus flores rosadas tan comunes en los jardines coloniales. Contenía glucósidos cardiotóxicos similares al digital música, como las semillas molidas del estramonio provocaban delirios tan convincentes que los médicos diagnosticaban locura temporal o fiebre cerebral. El padre Mendoza anotaba con avidez, fascinado a pesar de sí mismo. De horror. Rufina le reveló que el arsénico blanco, el raticida de cualquier casa colonial, era casi imposible de detectar cuando se suministraba en pequeñas dosis durante meses. Los síntomas simulaban las fiebres entéricas tan frecuentes en los trópicos. Los médicos de la época, sin medios de análisis químico, no sospechaban nada. Relató con orgullo intelectual el asesinato de don Rodrigo de Montalvo, el capitán paranoico que había establecido música. Todas las precauciones posibles contra la intoxicación alimentaria. Rufina había transformado su propia medicina en veneno a través del curandero Sebastián, un instrumento inconsciente. El eléboro untado y frotado en úlceras a gota viva se absorbía lentamente a través de la piel, acumulándose hasta niveles tóxicos música, sin que nadie sospechara que el remedio era el veneno. El padre le interrumpió para preguntarle si alguna vez había tenido compasión por sus víctimas mientras morían. Rufina se quedó pensativo antes de responder. Dijo que había disfrutado, no compadecido. Cada muerte era justicia en un mundo sin justicia legal para los suyos. Cada tormento era un leve ajuste en una escala grotescamente desequilibrada. Pero cuando llegó a la muerte de don Antonio de Velasco, el marido de doña Beatriz, su voz se transformó. Aquí, por primera vez, reconoció ambigüedad moral. Don Antonio nunca le había hecho daño. Doña Beatriz la había, mejor tratado que ningún otro amo. Pero Rufina había envenenado al marido de esa buena mujer para mantener su posición acomodada. Le preguntó al padre si eso no la hacía peor que sus música víctimas. El sacerdote no supo qué decir. Siguió Rufina, y este era el único asesinato que lamentaba de verdad, no por el muerto, sino por el daño innecesario a doña Beatriz. El padre Mendoza intentó entonces llevarla al arrepentimiento teológico. Música. Le habló del perdón de Dios, de la misericordia de Cristo, de la redención incluso para los peores pecadores. Rufina lo escuchó con calma y luego le hizo una pregunta que lo dejó sin aliento. ¿Dónde estaba ese Cristo misericordioso,
Cuando me violaron por primera vez a los 16 años. ¿Dónde? Cuando vi compañeros azotados hasta la muerte. Música, por faltas menores, cuando a Lucía le arrancaron a sus hijitos. El sacerdote trató, música, de razonar el misterio del dolor, el designio divino incomprensible a las mentes humanas. Rufina lo interrumpió, con suavidad, pero con firmeza. Sí, música, Dios existía y toleraba la esclavitud. Era cómplice de crímenes infinitamente mayores que los suyos. Y si no existía, toda la teología que predicaba no era más que otro instrumento de dominio social. Rufina habló también de la red de envenenadores en la hacienda de Herrera, de María Candela y los demás que se resistían usando. Lo único que el sistema no les pudo arrebatar por completo, el conocimiento. Dijo nombres, técnicas, historias de otros esclavos en otras haciendas que también habían encontrado este camino música mortal. El padre le preguntó cuántos creía que había matado en total, directa o indirectamente. Rufina hizo cuentas, 5 amos seguros. Música. El capataz Eusebio por fuerza colectiva, tal vez 3 o 4 más en que participó. Marginales o los efectos fueron colaterales. En total, calculó entre 10 y 15 muertes por las que fue responsable en más de 50 años. El padre Mendoza cerró su cuaderno, sus manos temblando. Le preguntó una última vez si quería la absolución sacramental antes de morir. Rufina respondió con una calma devastadora, que no la merecía, no la quería. No había confesado por su alma inmortal, música, en lo que no creía. Había confesado para que alguien supiera la verdad entera, para que su historia, música, la historia de su guerra silenciosa, no muriera del todo con ella. El padre, horrorizado, a pesar de todo, le dio los últimos sacramentos. Rufina los aceptó fríamente cortés, no por creencia religiosa, sino porque a estas alturas le daba igual. Su guerra había terminado. Había vivido mucho más de lo que ninguna esclava podía esperar estadísticamente. Había cobrado todo lo que podía cobrar, dentro de sus posibilidades. Su última voluntad musical fue sencilla y pragmática: ser enterrada en tierra consagrada cristiana, no en el cementerio separado para esclavos. El padre Mendoza, turbado, pero extrañamente conmovido por aquella mujer imposible de juzgar, prometió hablar con las autoridades. Rufina cerró los ojos, la fiebre devoraba su cuerpo, pero su mente permanecía lúcida. Estaba lista para morir. Murió la madrugada del 18 de marzo de 1799 en las celdas del Santo Oficio, en su agonía, acompañada solo del padre Ignacio de Mendoza. Música. Su último aliento fue suave, casi apacible, como si finalmente encontrara el descanso que la violencia de su vida le había negado. Música. El sacerdote cerró sus ojos y rezó las oraciones rituales, aunque dudaba de que su alma mereciera o necesitara tales bendiciones. Las autoridades coloniales de Cartagena se encontraron rápidamente ante un problema político y social, enormes proporciones. El de Rufina era un caso singular, inquietante, incómodo para el poder colonial. Mostraba agujeros sistémicos preocupantes en el control sobre la población esclava que movía toda la economía regional, demostrando que la violencia no solo se movía de arriba para abajo, como el discurso oficial quería hacer ver, sino que también se podía organizar pacientemente durante décadas, música, en sentido contrario y permanecer oculta hasta estar lista. Demasiado tarde. El gobernador llamó inmediatamente al obispo,
al médico real y a los principales oficiales música de justicia. Durante horas discutieron qué hacer con la información explosiva del cuaderno de confesiones del padre Mendoza. Revelar toda la verdad podría desatar el pánico entre las familias nobles que dependían de esclavos domésticos. También podría alentar la imitación por otros esclavos que se darían cuenta de que tal resistencia música era posible y exitosa. Tomaron una decisión unánime: eliminar casi por completo la historia. Los documentos judiciales oficiales hablarían solo del asesinato de don Cristóbal de Avendaño. No existirían registros de los casos anteriores que Rufina había admitido. La confesión entera fue declarada información sensible para la seguridad del virreinato y archivada en los archivos más secretos de la Arquidiócesis Música, a los que solo se podía acceder con permiso episcopal expreso. El padre Ignacio de Mendoza fue trasladado en secreto, pero enseguida a una parroquia rural apartada en las montañas del interior, a más de 200 kilómetros de Cartagena. Se le ordenó, bajo amenaza de excomunión y castigo, por alterar el orden colonial, no revelar jamás a nadie lo sucedido en el caso. Sus apuntes de la confesión fueron confiscados. Se le prohibió hacer copias o revelar nada, pero las historias, en especial las historias poderosas que revelan verdades profundas, música, nunca mueren del todo. En los barracones de esclavos, en las cocinas donde esclavas guisaban para sus amos, en los campos donde hombres picaban caña bajo el sol ardiente, el cuento de Rufina se propagó como fuego. 35-31. Los detalles cambiaban con cada relato. Se adornaban, se mezclaban con elementos míticos, sobrenaturales. Otros afirmaban que había asesinado a 50 amos, no a 5. Otros afirmaban que tenía 120 años y que había usado magia negra africana para mantenerse con vida. Antinatural. Otros decían que se transformaba en animales nocturnos para espiar a sus víctimas. Las historias se acumulaban, cada una añadiendo un velo de misterio y sobrenaturalidad. Pero la verdad histórica era a la vez más sencilla y más monstruosa que cualquier mito. Rufina había sido una mujer excepcionalmente inteligente, increíblemente paciente y absolutamente despiadada música, con el conocimiento botánico y farmacológico como arma mortal en un sistema despiadado, construido para despojarla de todo poder o agencia. Su herencia trajo resultados inmediatos y permanentes. Las autoridades coloniales de Cartagena y otras ciudades redoblaron la vigilancia de las cocinas, música, en los hogares de familias destacadas. Establecieron sistemas obligatorios de rotación de esclavos domésticos para que ninguno permaneciera en los puestos por mucho tiempo. Intensificaron la vigilancia sobre los esclavos que tenían acceso a las cocinas. Limitaron el acceso de esclavos a boticas, medicinas y cualquier libro de música, herbolario o farmacología. La profesión médica colonial también aprendió lecciones inquietantes. Crearon protocolos más sofisticados y metódicos para identificar envenenamientos, pero las herramientas disponibles en ese momento lo hacían muy complicado. El caso de Rufina aceleró el desarrollo inicial de la toxicología como ciencia en las colonias españolas, aunque su desarrollo era primitivo en comparación con los europeos de la época. Pero el mayor legado de Rufina no se encontraba en papeles, música, ni en medidas de seguridad reforzadas. Estaba al tanto de lo que pasó, que se fue pasando en voz baja de esclavo a esclavo. Conocimiento de hierbas particulares, de dosis exactas, de paciencia estratégica, de saber resistir con las únicas armas que el sistema música no podía confiscar. Totalmente. Era un legado sombrío, producto de la desesperación y la crueldad sistémica de la esclavitud,
pero era también un testimonio de la resiliencia humana básica y la capacidad de crear formas de poder y resistencia incluso en las situaciones más desesperadas. El padre Mendoza, desterrado a la fuerza al campo, nunca pudo olvidar a Rufina. Los 20 años que le quedaban de vida los pasó escribiendo en secreto disertaciones filosóficas y teológicas sobre su caso. Se preguntaba una y otra vez qué clase de sociedad engendraba a una persona como Rufina. Se preguntaba si el crimen era el asesinato o el música monstruo de la esclavitud que lo hacía inevitable. Sus diarios personales nunca se publicaron en vida. Fueron desenterradas de archivos parroquiales polvorientos más de 2 siglos después, dando a los historiadores actuales una visión inquietante de uno de los casos más moralmente ambiguos de toda la era. América colonial. La casa donde fue envenenado don Cristóbal de Avendaño se vendió rápidamente y se demolió por completo. Música. Nadie en Cartagena quería habitar un lugar donde alguien había muerto de manera tan atroz. Música. El solar permaneció vacío durante décadas, cubierto de maleza. Los nativos de la región murmuraban que estaba maldito, que las almas de los envenenados vagaban por sus noches. Rufina fue sepultada en tierra consagrada, como había solicitado el padre. Mendoza cumplió su palabra a pesar de la oposición de las autoridades, pero su tumba nunca tuvo lápida ni señalización. Es una ausencia total en el archivo musical físico e histórico de Cartagena. Lo que estás a punto de leer transformará tu visión de justicia, venganza y el precio de la opresión. Más de 2 siglos después, la de Rufina de los Santos sigue siendo una de las historias más inquietantes de la América colonial. Música, los documentos que se conservan, mutiladas y censuradas, no nos dejan más que una visión incompleta, pero suficiente para abrir cuestiones que hoy resuenan. La esclavitud en América no fue solo un sistema económico, fue un régimen de terror psicológico y físico que duró siglos. Provocó resistencias, rebeliones declaradas, comunidades y palenques, música, sabotajes cotidianos y violencias tan silenciosas que tardaban años en hacerse evidentes. Música. Los historiadores actuales reconocen patrones similares en otras colonias. En Saín Domínguez, antes de la Revolución Haitiana, ya se informaron envenenamientos masivos. En Brasil, la música archivos coloniales hablan de esclavos acusados de usar plantas venenosas. Cada caso revela la misma verdad. El música, sistema esclavista, generaba las condiciones para su propia rebelión. La cuestión moral de Rufina queda abierta. Sus acciones eran defendibles. Desde un punto de vista jurídico y moral actual, el homicidio es injustificable. Música. Pero la esclavitud era violación de todo principio moral imaginable. Rufina se movió en un mundo sin justicia. Música. No podía ir a tribunales, no podía defenderse. El veneno fue su corte, su sentencia, su única justicia. Esto no justifica sus delitos, pero lo sitúa en el contexto en que las categorías morales habituales se derrumban bajo el peso de la opresión total. Su narrativa abre interrogantes sobre memoria histórica. Por siglos, historias coloniales fueron escritas música solo, por colonos. Las voces de los esclavizados fueron silenciadas. Casos como Rufina, cuando emergen de los archivos, obligan a repensar música esas historias. El padre Mendoza dejó escrito algo que suena profético. Creo que hemos creado el infierno en la tierra y que Rufina es solo uno de sus demonios. Pero los demonios no nacen, se hacen.
y nosotros somos sus creadores. Hoy, Cartagena de Indias es patrimonio de la humanidad, reconocida por su belleza colonial. Turistas pasean por calles, donde Rufina, música, fue vendida y comprada 5 veces. Admiran castillos en los que trabajó y tramó venganzas. Pocas placas históricas recuerdan la esclavitud que sustentó aquel auge. No existe monumento Rufina. No existe calle con su nombre. Su tumba, si la enterraron como el padre juró, no está señalada. Es una ausencia en los anales de la historia. Música, pero su memoria vive en estudios académicos. Música, en discusiones de justicia histórica. Rufina se ha erigido en figura ambivalente de resistencia, venganza, trauma y la complejidad inabarcable de la experiencia esclava. Música. Su caso nos enfrenta a realidades incómodas, como que la opresión extrema crea respuestas extremas, que la violencia engendra violencia, que la justicia en sistemas injustos. Música es una contradicción imposible. La historia de Rufina no da respuestas sencillas. Nos deja con interrogantes que cada generación debe responder. ¿Cómo valoramos actos violentos que surgen de sistemas de mayor violencia? ¿Dónde están los límites de la resistencia justificable? ¿Cómo recordamos historias que perturban narrativas cómodas? Rufina falleció hace más de 2 siglos, pero las interrogantes que abrió su existencia siguen, música, latiendo, apremiantes, ineludibles. En algún lugar de Cartagena reposan los restos de una mujer que nadie recuerda. Música. Una mujer que pasó más de 100 años en esclavitud, que sobrevivió cuando no tenía derecho, que luchó con las únicas armas que el sistema de música dejó: paciencia y veneno. Se llamaba Rufina de los Santos, pero ese no era su nombre. Su nombre se ahogó en el Atlántico junto a millones de identidades robadas por el tráfico de esclavos. Y la última pregunta: ¿cuántas otras rufianas cuyos nombres ni siquiera llegaron a registrarse en documentos? ¿Cuántas batallas silenciosas se perdieron en las páginas de la historia? La respuesta, inquietante y verdadera, es que nunca lo sabremos. M.